Soy Chen, yo soy responsable digital del Laboratorio Belgar. Somos una empresa española que llevamos 37 años en el mercado. En algunas categorías ya somos líderes. En Tmall, digamos que cuando entras en esa plataforma, esto es algo un poco diferente a lo que puede ocurrir con marketplaces occidentales como Amazon, necesitas ir de la mano de un TP. Un TP es un Tmall Partner, que no deja de ser otra cosa que una acreditación que Tmall otorga a determinadas agencias de marketing para trabajar con ellos. No todas las agencias de marketing son TPs. Pero realmente la experiencia depende de la capacidad y recursos disponibles de los titulares de las marcas. Porque al final somos fabricantes, tenemos nuestra propia marca, queremos hacer explotación. Un TP es una agencia, con una agencia solo nunca pueden llegar el éxito. Entonces depende mucho el proceso, la curva de aprendizaje, etapa que está en su departamento comercial o departamento marketing o bien sea de exportación sobre el ámbito de e-commerce. Entonces, sí, yo, según mi experiencia trabajando en un TP, yo veo que si la marca tiene conocimiento, quiere invertir, que realmente pueden conseguir un resultado merecido. Voy a pedir a Chen que con la experiencia que él tiene se moje un poquito, aterrizando las cosas como nos gusta en este canal, y de todas las opciones de marketing que ha probado en China, nos diga con qué 3 estrategias de marketing se queda priorizadas del 1 al 3. ¿Qué funciona mejor? Pues por mi parte, sobre todo en nuestro caso o cualquier caso de fabricante, si trata de una marca nueva, entonces primero tiene que hacer lo más importante es la colaboración con los influencers, sobre todo los macro influencers. Entonces, con los Key Opinion Leaders importantes, ellos son herramienta perfecta para llegar a una masa crítica de sus audiencias en un plazo de tiempo muy corto. Pero en el mismo tiempo, siempre tienen que colaborar con los KOC, que son los micro influencers, para agilitar en el mismo tiempo la campaña de branding. Entonces, esta para mí es lo más importante y es un paso que tienen que hacer todas las marcas. Y el segundo lugar, que es la parte de Taobao Live Streaming, porque pues sobre todo ahora estamos en periodo de 5D, escuchamos las cifras grandísimas, ¿no? Las ventas de los top live streamers, como está vendiendo. Sin embargo, para llegar a estos live streamers, siempre hay que ir colaborando con las pequeñas. Entonces es muy importante colaborar con live streaming si ya tiene ciertos conocimientos de la marca y a la vez haciendo promociones en descuento en cupón para mejorar la tasa de conversión si el tráfico llega a su tienda online. Y el tercero ya son venta ordinaria. Por ejemplo, en Amazon tenemos todos los sponsored advertising. Entonces es importante en Taobao hacer todo el tema de SEM, incluyendo la de campañas de búsqueda, campañas de display, campañas de recomendación de contenido. Y con estas mejoran tu venta ordinaria y también es un requisito donde los influencers se van a evaluar tu venta para decidir sí o no colaborando con tu marca. Perfecto, entonces, si he entendido bien, las 3 opciones elegidas por Chen son Key Opinion Leader y Key Opinion Consumer, Taobao Live con promociones, porque en China encanta el tema de las promociones, cupones de descuento, etc. Y pues lo de toda la vida, SEM, anuncios patrocinados o pago porque alguien haga clic en mi anuncio. Entonces le quiero preguntar a Chen, ¿con qué modelos logísticos habéis trabajado? ¿Qué incidencias habéis tenido? ¿Qué consejo nos puedes dar en este sentido? Principalmente hemos colaborado con Cainiao, también con otras empresas, pero en esta pregunta también voy a mojar un poquito. Mi recomendación es trabajar 100% con Cainiao, porque según mi experiencia, y también poniendo la zapatilla con Cainiao, porque Cainiao es una plataforma donde gestiona muchos partners logísticos. Es importante entender que Cainiao es una plataforma mundial que colabora con muchísimos países y tiene muchísimos partners. Entonces, mi experiencia es colaborando con algunos partners locales de España en una modalidad tan especial que es cross-border e-commerce.
Y muchas veces los partners local o las especialistas o la gente de Account Manager no sabe los últimos detalles de cross-border e-commerce y muchas veces pueden producir errores y es muy difícil de resolver durante el proceso. Si se trata de una colaboración o envío logístico a través de Chainao y ellos te pone su requisito de manera muy directa, ya sabemos todo su plantilla tiene que rellenar todos los requisitos y en el proceso si produce cualquier error puedes contactar con ellos internamente te pueden resolver. Entonces mi recomendación, si tú trabajas con cross-border e-commerce, trabaja 100% con Chainao desde el primer momento.